Muy bien, y para platicar del tema, para platicar de este tema tan importante, le quiero agradecer, ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio la doctora Lisette Alonso. Ella es endocrinóloga. Doctora Lisette, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariana, bienvenida, por la muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Pues vamos a hablar de este tema sobre la menopausia prematura. Y como su nombre lo dice, se presenta en personas jóvenes. Así es. ¿Por qué? Bueno, antes que nada, la menopausia, como bien lo comentamos hace un momento, es una condición patológica. Cuando ocurre de manera normal o natural, que ocurre generalmente en nuestro país a la edad de 50 años, como mencionamos anteriormente, se considera una menopausia normal. O sea, a partir de los 50, digamos que es un proceso natural de la mujer. Se considera una condición fisiológica, un proceso. ¿Molesta quizá en algunos momentos? Puede ocasionar algunas molestias, Ajá. sobre todo lo que hay que considerar a esta situación como un espectro que puede impactar a la mujer dentro del entorno social. Ajá. Del entorno social puede haber alteraciones en la familia, que se van los hijos, que es separación del esposo, donde puede impactar desde el punto de vista emocional. Desde el punto de vista emocional puede tener alteraciones como mayor susceptibilidad digamos, a emociones que anteriormente podía manejar fácilmente. Claro, cualquier cosa las hacen llorar, o se pueden poner de muy mal humor quizá. Exactamente. Los clásicos bochornos, que Los es muy clásicos bochornos. clásico escuchar de muchas mujeres Sí. con menopausia en esta fase. Generalmente encontramos depresión, susceptibilidad emocional, insomnio, que generalmente sí impacta en la calidad de sueño, y también los bochornos. Generalmente consideramos a la sintomatología vasomotora en, digamos, leve, moderada o severa. Bueno, cuando se presentan mujeres que no han cumplido los 40 años, ¿es un padecimiento, es un trastorno o cómo la definimos? Sí, cuando esta situación ocurre antes de los 40 años de edad, es una condición patológica, es decir, sí es una enfermedad, que generalmente en esta condición puede ser de dos causas. Una menopausia inducida, es decir, aquellas mujeres que por alguna razón desconocida extirparon los ovarios antes de tiempo. Generalmente hay condiciones como la endometriosis o alguna condición que generalmente orilló a presentar, digamos, la menopausia inducida. Cuando se presenta algún tipo de cáncer, por ejemplo. Por ejemplo, un tipo de tumores cáncer. benignos o malignos. Exactamente, cuando ocurre, por ejemplo, como consecuencia de una cirugía en donde hubo una extirpación quirúrgica de ambos ovarios y hay una declinación de la función hormonal. Y en el caso, por ejemplo, de lo que viene alusión al tema anterior, que es la menopausia prematura como acompañante de condiciones autoinmunes como el lupus, es porque se presentan anticuerpos contra el ovario, que hacen que deje de trabajar y generalmente pues hubiera una declinación abrupta de los niveles hormonales. Y ya no producen los óvulos y por eso esta reacción. Exactamente. Estamos hablando de la menopausia prematura, te vamos a presentar a continuación. Estamos platicando también con la doctora Lisette Alonso, ella es endocrinóloga, pero vamos a ver a continuación unos gráficos que también presentamos hace unos cuantos minutos. Si en estos momentos te estás anexando a la transmisión de Código Salud a través de la señal del Heraldo Televisión, van a aparecer en estos momentos la información, los gráficos en pantalla sobre lo que es propiamente la menopausia prematura. 1 de cada 100 mujeres menores de 40 años tiene menopausia prematura. También es conocida como insuficiencia ovárica prematura, nombre que se le da también precisamente a este padecimiento. Y ya nos lo está diciendo la doctora Lisette Alonso, que cuando la menopausia se presenta después de los 50, 55 años de edad en la mujer, pues es una fase normal en el proceso que tiene de producción de hormonas la mujer. Pero cuando se presenta antes de los 40 años, estamos hablando de una enfermedad. ¿Y da los mismos síntomas, doctora? Bueno, podemos decir que sí, dentro del aspecto de síntomas, sí. Por ejemplo, hay una sintomatología vasomotora más acentuada, o sea, niveles de bochornos generalmente que acompañan a una necesidad de sentirse fresca, que incapacitan también dormir adecuadamente, o sea, hay bochornos en el día y también insomnio, generalmente pues que debido a la presencia aumentada de la cantidad de... ¿Cambios en los estados de ánimo también? También, por supuesto, hay. O sea, es como si una persona tuviera la menopausia a los 55 años, solo que la está presentando antes de tiempo, pero ya como una patología. Sí, solamente que digamos en la menopausia natural, digámoslo así, el descenso de los niveles hormonales empieza más o menos a partir de los 47 años de edad y es un descenso paulatino en los niveles hormonales.
en la menopausia prematura el descenso puede ser muy abrupto, que da muchos síntomas en la mujer. O sea, el cambio es abrupto. Tremendo, o sea, abrupto, digamos, de momento. Presencia de bochornos, hay sobre todo ganancia de peso, hay también depresión muy prácticamente muy de un fuerte, día para otro. De un día para otro. Que es lo fuerte, que es lo brutal para la persona que lo manifiesta. Ahora, Así es. ¿qué hacemos, doctora? ¿Cuál es el tratamiento y quiénes son los especialistas indicados con los que se tienen que presentar las mujeres cuando comiencen a presentar estos síntomas antes de los 40 años? Bueno, generalmente es una condición que puede presentarse de forma aislada, es decir, que sea únicamente la falla ovárica prematura, o ir en el contexto de otras enfermedades autoinmunes. Es decir, una mujer con lupus tiene mayor predisposición a que haya una falla ovárica temprana. También una mujer con enfermedad tiroidea, con diabetes mellitus tipo 1, mayor riesgo también. Hay mayor riesgo de esto. Generalmente también en mujeres que han tenido anteriormente cáncer, también puede haber alguna situación que puede predisponer también a que hay una falla ovárica Pero prematura. una persona, por ejemplo, una mujer completamente sana, doctora, hay casos de una persona que no manifiesta ningún tipo de padecimiento, ¡pum!, y de repente aparece la menopausia prematura. Sí, ¿hay casos? Sí, por supuesto. Generalmente hay que recordar que la naturaleza nos dio a las mujeres la menstruación para que nos diéramos cuenta de alguna alteración de origen hormonal. Cuando las mujeres presentan una ausencia del periodo menstrual por más de un año, en que incluso con medicamentos para hacer que esta llegue y no se presenta, es una señal de alerta. Señal de alerta. Y los síntomas, generalmente vamos a ver mujeres que se empiezan a soplar, a bañar, que se encuentran deprimidas, ganando peso y también con ausencia del deseo sexual. Otra señal de alerta. Sí. Generalmente, por ejemplo, también puede haber que hagamos alguna evaluación hormonal diferente, enfermedad tiroidea, enfermedad de hormonas como la prolactina, que también pueden ocasionar ausencia de la menstruación en mujeres jóvenes. En este caso, la recomendación sería que acudan a su endocrinólogo. Y también de manera concomitante la evaluación con el ginecólogo, pero generalmente el especialista sería el endocrinólogo. ¿Y el tratamiento es mediante medicamentos? El tratamiento va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, la Sociedad de Estudio de la Menopausia de Estados Unidos en esta etapa nos recomienda hacer una evaluación integral de la mujer. Por ejemplo, la indicación de la terapia hormonal va a estar indicada hasta los 50 años de edad, que es cuando normalmente ocurriría, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación. Por ejemplo, enfermedades de la coagulación, antecedente importante de cáncer de mama y también, por supuesto, insuficiencia venosa profunda, o sea, periférica profunda. Serán las únicas contraindicaciones o algunas de las principales para que la mujer no recibiera terapia hormonal. Pero hay principales riesgos, digamos que Sí. se tienen detectados cuando una persona no es tratada a tiempo o correctamente. ¿Cuáles son los principales riesgos de presentar una menopausia prematura? El riesgo de osteoporosis. Osteoporosis. Principalmente, digamos, la naturaleza a la mujer le dijo, bueno, vas a dejar de menstruar o vas a hacer la menopausia a los 50 años de edad, porque tus huesos ocupan los estrógenos para que tu calidad de masa ósea sea muy importante. Entonces, una mujer que no recibe terapia hormonal y hace falla ovárica prematura tiene mayor riesgo de osteoporosis. ¿Qué hay de enfermedades cardiovasculares, doctora? ¿También hay riesgo de que la mujer presente algún tipo de infarto al miocardio? Generalmente, esta condición es importante hacer una evaluación en la mujer posmenopáusica en general, que como comentábamos hace un momento, la mujer en la etapa de posmenopausia va a ser la mujer que va a estar 1/3 de su vida en etapa posmenopáusica, es decir, hay que hacer una evaluación integral. La principal causa de muerte en la mujer posmenopáusica no es el cáncer, es la enfermedad cardiovascular. Hay que hacer una evaluación del riesgo de presentar hipertensión arterial, presentar diabetes mellitus tipo 2, elevación de las grasas como el colesterol, los triglicéridos. Si la mujer no tiene ninguna alteración, puede ser candidata a utilizar hormonas hasta los 50 años de edad. Hasta los 50 años. Siempre y cuando esa sustitución hormonal no va a ser la misma de una mujer de 50 años, ni también va a ser la misma que una mujer de 20. Va a ser una sustitución adecuada para la etapa en la que ella está. ¿Hay riesgo de infertilidad? Generalmente sí. O sea, bueno, como tal, ya no es posible que pueda ser mamá, porque generalmente cuando hay una declinación de la función ovárica, ya no hay producción de óvulos. Pero con técnicas de fertilidad asistida sí puede ser posible, porque estamos hablando de que tiene íntegra
el útero o la matriz. Entonces, bien. pues podría ser con técnicas de fertilización asistida. Pues qué importante, doctora, sobre todo esta fase para las mujeres que piensan que comienzan con síntomas que pudieran estar relacionados a factores externos, ¿no? Sí. Que es lo que platicábamos al principio del programa con el tema de la fibromialgia y del lupus, que en un inicio se pueden confundir porque son similares los síntomas a otras enfermedades o a otras condiciones que tiene el ser humano. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? A lo mejor el bochorno pudiera confundirse, a menos que ya esté muy marcado y muy prolongado. Así es, sobre todo la ausencia del periodo menstrual por más de un año. Y una enfermedad... Este es un factor importante, Sí. ¿no? La ausencia de la fase de menstruación. Un año ya Un nos año, tiene sí, que indicar ya es algo, de llamar ¿no? la atención. Ya tiene que llamar la atención de la persona. Otras alteraciones hormonales que también producen ausencia de la menstruación y secreción láctea a nivel de mama, también es un llamado de alerta para pensar en otro tipo de tumores que también pueden producir hormonas que ocasionarían una ausencia del periodo menstrual por más de un año. Así es. Yo le quiero agradecer a la gente que se encuentra en estos momentos conectada con nosotros, a Itzel Vidal, a Leticia de la Hoya Rodríguez, también tenemos a Brenda Lucía, a Tania Praxedis, a todas las personas que en estos momentos, Alonso Chuquilina, felicidades a la doctora Lisette Alonso, que gracias precisamente por los temas que estamos tratando el día de hoy. Aquí tenemos una pregunta, doctora, dice, dice, gracias por explicar cómo mujeres desconocemos a partir de qué edad inicia la menopausia. Es que también es interesante que mucho de lo que ocurre finalmente es por falta de información o desconocimiento. Sí. Yo creo que por eso es importante tener espacios como este y yo le agradezco muchísimo a la doctora que haya estado con nosotros. ¿Cómo la seguimos en sus redes sociales o cómo la podemos contactar, Sí, doctora? en Twitter con Endocrino Center y también en Facebook. Es nuestra página, digamos, el centro endocrinológico del cual podemos brindar información para los pacientes y en los cuales los pueden encontrar aquí en la Ciudad de México, @Endocrino Center o en el Facebook Endocrino Center. Muy bien. Doctora, Sí. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Mariana, y felicidades por tu programa. Al contrario, Sí, muchísimas gracias por la estar invitación. con nosotros en el segundo programa Sí. de Código Salud. Y bueno, de esta manera terminamos el programa. El día de mañana, por supuesto, tenemos más temas que a ti te interesan, porque en Código Salud enfocamos el tema en cuestión de salud, bienestar, ciencia y tecnología, sobre todo con un carácter preventivo. La prevención es muy importante, por eso nos preocupa y en este espacio nos ocupa. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Gracias por haber estado con nosotros en Código Salud.